Bueno, estamos con el doctor Ricardo Ronco. Él es docente de la Facultad Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, a quien agradecemos su participación en este proyecto. Doctor, en primer lugar queremos saber cuál es el grupo etario que conforma el preescolar y en segundo lugar, que pudiera hacer alguna distinción con respecto al examen físico, que es importante ver en el preescolar. Gracias, Fabián. A ver, la característica de la pediatría en general es que le toca preocuparse de la mantención y prevención de la salud desde que un niño nace hasta el adolescente, lo que es un periodo muy prolongado y que por lo tanto tiene cambios y énfasis distintos dependiendo de la edad. El preescolar comprende aquel niño que tiene entre 2 y 5 años. Yo diría que la característica principal en ese grupo etario, que de por sí es dinámico porque abarca entre los 2 y los 5 años, son principalmente dos. Uno es el desarrollo del lenguaje y dos es la exposición y el contacto social creciente que se tiene y que se logra al final de este periodo. Esas dos áreas son tremendamente sensibles y nos debe mantener alerta para verificar su buen desarrollo. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, el preescolar puede sentirse amedrentado, especialmente aquellos cercanos a los 2 años o con cierto susto cuando ve a alguien usando una bata blanca. Y puede ser aconsejable no usarla en los niños más pequeños de este grupo etario. Otro consejo útil que a veces tiene resultados positivos es decir cosas que al preescolar lo dejen tranquilo, lo calmen, como algunos halagos, decirle qué lindo el juguete, qué bonito los zapatos, incluso prestarle la linterna o el estetoscopio durante el examen físico. Y por último, es importante hacer el examen de una manera poco amedrentadora, e incluso se aconseja a veces que se realice sobre el regazo de la madre, a veces. Perfecto. Bueno, y como en todo el resto de los capítulos, nosotros hemos propuesto objetivos docentes. En este caso, ¿cuáles serían sus objetivos? ¿Qué espera que el alumno llegue a aprender con este video? A mí me gustaría que luego de este capítulo aprendamos a realizar un examen físico de una manera correcta, secuencial en un niño de esta edad. Ese es como el objetivo general más importante. Al mismo tiempo, dentro del capítulo hay algunos objetivos específicos que creo que son útiles de mencionar. El alumno debe aprender a obtener la cooperación de un preescolar, debe ser capaz de adaptar la exploración física a la edad que tiene el niño y debe ser capaz finalmente de describir y escribir los hallazgos tanto de la historia como del examen físico de una manera sintética y ordenada. Perfecto. Bueno, doctor, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento y ahora pasaremos a revisar el capítulo de preescolar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, María José. ¿Cómo está ahí? En la anamnesis del preescolar es importante hacer notar que en esta etapa el crecimiento del niño se enlentece. De hecho, suben cerca de 2 kilos por año y el crecimiento es de cerca de 5 a 8 centímetros por año. También hay un cambio progresivo en la contextura física, hay aumento de la masa muscular y cierta elongación de las extremidades. Al mismo tiempo, hay cambios conductuales que son notorios, por ejemplo, la alimentación. A esta edad, el niño puede preferir ciertos alimentos y no comer definitivamente otros alimentos. ¿Está sana ahora o la otra vez por alguna razón especial? No, control sano, no, Ya. no está bien. Impecable. Entonces, en la anamnesis es importante preguntarse si el niño tiene alguna enfermedad actual, cómo ha progresado su peso y su talla. En general, el cuidador o las madres tienen esa información con anterioridad, incluso se puede solicitar una curva de crecimiento.
¿Ha tenido alguna enfermedad importante? ¿Ha estado hospitalizada? ¿Alguna cirugía? No, cirugía no. Estuvo hospitalizada una vez como a los 7 meses con una neumonía. Ya. Es importante preguntar si es que existen antecedentes familiares de importancia, si es que en este momento el niño toma algún medicamento, si ha tenido accidentes, hospitalizaciones o cirugías, si tiene historia de alergias a algunos medicamentos específicos o alimentos. ¿Cómo fue tu embarazo, parto? ¿Tuviste algo especial en el periodo recién nacido? Nada especial. Fue un embarazo bueno, de término, parto normal. Ya. Es importante preguntar también si existe algún antecedente relevante en el periodo perinatal, si es que asiste al jardín o a sala cuna, y también indagar con quién vive, en qué condiciones y quién lo cuida. Cuando nos enfrentamos al examen físico de un preescolar, es importante considerar ciertos factores que pueden ser útiles en nuestro enfoque. Para esto hay una serie de consejos que favorecen el crear un ambiente adecuado en esta situación. Adecuar la forma del trato, preguntar por temas de su interés y así intentar ser amigo del niño. No intentar dominar al preescolar. Se le puede explicar la función de ciertos instrumentos a utilizar en el examen y el procedimiento a realizar. Incluso se le puede prestar una linterna o el mismo fonendoscopio con el cual el niño puede jugar. Debe respetarse el pudor del niño al desvestirlo. Incluso a veces puede ser necesario solo sacar ciertas prendas por etapas y no completamente. En una primera aproximación puede ser útil, especialmente en niños más cercanos a los 2 años, permitir que éste esté en el regazo de su madre, iniciar el examen físico mientras se encuentra en esa posición o jugando si así lo desea. Es importante hacer participar al niño del examen y dar opción a elegir qué procedimiento realizar primero. Por último, felicitar al niño por su colaboración puede ser también importante. Debe realizarse el lavado de manos con agua tibia, que es bastante mejor tolerado que cuando se realiza con agua fría. Si el niño se coloca en una camilla, hay que aconsejar a los padres que permanezcan en los pies de esta. Si está con dificultad respiratoria evidente, lo ideal es permitir que el niño adopte la posición que para él le resulte más cómoda en la ventilación. Se puede obtener una buena idea sobre el desarrollo general al observar al niño mientras juega. Solo se necesitan unos pocos juguetes que pueden ser utilizados por niños preescolares desde los 2 años. Si la valoración del desarrollo es el centro de la exploración, es aconsejable realizarla antes del examen físico propiamente tal, ya que es probable que el niño deje de colaborar después de cierto tiempo. Las proporciones corporales del niño se modifican con la edad. En el preescolar de 2 años, la cabeza corresponde aproximadamente al 20% del largo total y en el de 6 años a un 15%. A medida que avanza la edad del preescolar, la contextura se hace más esbelta, se elongan las extremidades y aumenta la masa muscular, disminuyendo el tejido adiposo. Inicialmente debe realizarse el examen físico general, que nos va a permitir tener una apreciación global y bastante informativa sobre la situación del niño. Podremos pesquisar el estado de conciencia, la fascia, la constitución corporal, que se mide a través de la medición del peso, la talla y el índice de masa corporal. Se debe examinar la piel y los fanerios, la frecuencia cardíaca y pulsos, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. En el estado de conciencia y la fase nos va a permitir evaluar
con una simple observación alteraciones generales. Se debe consignar el nivel de alerta y de conexión con el medio. La afasia deberá describirse como no característica si es que no existen elementos que llaman la atención. De lo contrario, es preferible describir las alteraciones que se encuentren. En el peso, la talla y el cálculo de índice de masa corporal existe una diferencia en relación al lactante. En el preescolar, desde los 2 años, se mide en posición de pie. Se debe llevar al niño a la pesa y pedirle que se pare derecho y que se mueva lo menos posible de manera de poder pesarlo con exactitud. Luego de anotar los datos, se debe revisar las tablas con las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud y en los niños sobre 6 años utilizar el índice de masa corporal para la clasificación nutricional completa. En la piel debe evaluarse el color, la turgencia, si es que existen lesiones y de qué tipo son, las características específicas del cabello y las uñas. Los signos vitales debe medirse la frecuencia cardíaca y las características generales del pulso. La presión arterial es un parámetro que se mide desde los 3 años. La temperatura y la frecuencia respiratoria deben ser medidas también en los signos vitales. Al examinar los pulsos, se deben evaluar la frecuencia, el ritmo y la amplitud de ellos. En un niño sin antecedentes cardiovasculares es suficiente evaluar los pulsos en extremidades superiores en la arteria radial e inferiores en la arteria femoral. El llene capilar es importante para evaluar la perfusión distal y es esperable que ocurra en menos de 3 segundos. La medición de presión arterial se hace desde los 3 años y debe utilizarse el manguito apropiado para la edad. Debe cubrir al menos 3/4 del brazo, entre la fosa antecubital y el hombro. La técnica utilizada es la misma que en el adulto. La temperatura se puede tomar con diferentes técnicas y termómetros. Puede ser de mercurio o digitales. Idealmente, la toma debe ser realizada siempre en el mismo lugar, de manera de hacer la comparación más confiable. La frecuencia respiratoria debe ser evaluada mediante observación de los movimientos respiratorios mientras el niño se encuentra recostado siendo examinado. Es ideal que no se dé cuenta en ese minuto, de manera que la frecuencia respiratoria no se vea alterada por la observación. Los valores normales de los distintos signos vitales varían con la edad y en el caso de los preescolares son los siguientes. La frecuencia cardíaca se considera normal entre 70 y 110 latidos por minuto. La temperatura normal depende del lugar en donde se tome. La axilar habitualmente varía entre 36 y 37 grados. La rectal entre 36 y 37,8 y la bucal entre 36 y 37,3 grados. La frecuencia respiratoria entre 15 y 20 respiraciones por minuto y la presión arterial es alrededor de 100 con 60 milímetros de mercurio. En este punto existen tablas en donde se considera hipertensión arterial sobre el percentil 95 para una edad, estatura y sexo determinados. Prosiguiendo con el examen físico segmentario, es importante seguir una secuencia lógica, empezando por la cabeza y el cuello, luego el tórax, examen pulmonar, cardíaco, mamario, abdominal, genital, músculo esquelético y neurológico. Dentro de la cabeza y cuello se debe examinar la cabeza, los ojos, la boca, los oídos, la nariz y el cuello. Cuando se realiza el examen de cabeza, es importante recordar que en niños mayores de 2 años el crecimiento craneano es muy lento y no es requisito medir su circunferencia. Se debe registrar la forma, la simetría o los defectos de la cabeza, la distribución del pelo
y el tamaño y tensión de las fontanelas, considerándose anormal su persistencia a esta edad. La cara puede presentar características distintivas de diversos síndromes, como también parálisis facial, enfermedades por depósito, síndrome de Down, etc. Cuando se evalúen los ojos, es importante pedir al niño que realice movimientos oculares en todas las direcciones. Luego, realizar examen con una linterna para ver rojo pupilar y contracción pupilar. Para evaluar la agudeza visual se utilizan las tablas de Snellen para analfabetos. El niño se debe ubicar a una distancia de 6 metros y desde allí reconocer las letras y formas que se le van indicando. Habitualmente este examen se hace más fácil en niños mayores de 3 años. ¿Para dónde están los palitos? Para allá. Ya, esa. Para abajo. Ya, esa. Para el lado. Excelente. Esa. Para arriba. Se suele aceptar como normal una agudeza de 20/40 en los niños de 3 años y de 20/30 en los de 4 años. Hacia los 5 a 6 años, la mayoría de los niños alcanza una visión 20/20. Al examinar la boca debe tenerse en cuenta que puede ser aconsejable realizar esta parte al final, ya que podría resultar incómodo para el niño e interferir con el resto del examen. Debe pedírsele al niño que saque la lengua y evaluar la cavidad bucal, mirar rápidamente las amígdalas, úvula, faringe y paladar posterior, buscar enrojecimiento, tumefacción, exudado y petequias en el paladar blando. Luego, evaluar el crecimiento de los dientes y comprobar la posible presencia de caries y otras anomalías. En situaciones donde tengamos la clara sospecha de alguna anomalía o síntoma originado en la cavidad bucal, se puede utilizar un bajalengua de manera de ayudar a obtener una mejor visión en el examen bucal. Al examinar la boca se puede ver en las piezas dentales en el periodo preescolar. En el examen de oídos, inicialmente se realiza la inspección y luego debe utilizarse el otoscopio. Se debe observar la posición de las orejas y las anormalidades del pabellón auricular. Con el otoscopio se debe examinar con suavidad los conductos auditivos y los tímpanos, intentando no hacer daño al niño. En el caso del preescolar, se obtiene una mejor visión timpánica al traccionar el pabellón auricular hacia posterior, de manera de alinear el canal y así facilitar la visión. Deben buscarse hitos anatómicos en el tímpano, así como la posible presencia de enrojecimiento, perforación o líquido. Al examinar la nariz, puede ser útil levantar su punta y observar el interior con una luz brillante. Deben distinguirse las deformidades del tabique, hemorragias o secreciones. La mucosa nasal normal es de color rosado claro. A pesar de que los senos perinasales no están completamente formados en el preescolar, especialmente el seno frontal, debe golpearse suavemente sobre los senos maxilares para detectar sensación dolorosa. Además, debe observarse la salida de aire de ambos orificios nasales. Los senos perinasales alcanzan su desarrollo pleno en niños mayores de 8 a 12 años. Al examinar el cuello, es importante evaluar su movilidad. Debe pedirse al niño que gire la cabeza en todas las direcciones. Para examinar el tiroides, se realiza palpación desde atrás y desde adelante, con 2 dedos de cada mano, y luego se le pide al niño que trague. Hay que buscar masas cervicales y, si las hay, detallar su tamaño, ubicación, movilidad, consistencia y sensibilidad. En el tórax, la inspección debe evaluar su forma y simetría, el tipo de respiración, que habitualmente es abdominal
hasta los 6 años. La presencia de retracciones supraesternales, intercostales o subcostales. El examen cardíaco, al igual que el pulmonar, se realiza de igual manera que en el adulto. El desdoblamiento del segundo tono es frecuente y normal. La auscultación de un tercer tono en el área mitral es normal en los niños pequeños. Alrededor del 30 al 50% de los niños cuidadosamente auscultados presentan un soplo cardíaco en algún momento de su desarrollo, teniendo la gran mayoría de ellos un corazón normal. Estos soplos corresponden a los llamados soplos funcionales o inocentes. El examen mamario es más relevante en las niñas, pero no se debe dejar de lado en niños varones por posibles alteraciones endocrinas o congénitas. El desarrollo mamario suele comenzar en forma asimétrica tanto en varones como en niñas. Se debe palpar para detectar nódulos o botón mamario. El examen abdominal debe realizarse con el niño completamente acostado, de manera que la musculatura abdominal esté relajada. Si es necesario, se le puede pedir al niño que flecte las rodillas. Esto también ayuda a la relajación de la musculatura abdominal. A la inspección se debe evaluar la forma, que a diferencia del lactante ya no es prominente ni abultado, sino más bien escafoide, y la presencia de cicatrices. Luego se realiza la auscultación de ruidos hidroaéreos durante 1 minuto. Estos podrían encontrarse aumentados, como en una obstrucción intestinal y en diarrea aguda, o disminuidos o ausentes en ilio paralítico o peritonitis. En la percusión se debe evaluar las dimensiones de los órganos abdominales, como el hígado y el vaso. Además, si hay presencia de ascitis, en la que se encontrará una matidez desplazable igual que en los adultos. Para la palpación superficial y profunda, el examinador debe templar sus manos, explicar y tranquilizar al niño y pedirle a uno de los padres que permanezca cerca. Debe preguntársele primero si hace daño. Siempre se debe palpar de un modo sistemático para no dejar fuera ningún punto: hígado, vaso, riñones, los 4 cuadrantes abdominales. Preguntar por dolor, mirando siempre la cara del niño para observar gestos de dolor mientras se palpa. El niño puede colaborar más si se palpa primero con su mano o si se coloca la mano del niño sobre la suya. El examen del hígado se realiza palpando desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba. Se debe localizar el borde con las puntas o el canto de los dedos. El borde puede ser blando o firme y se mueve con la respiración. A diferencia del lactante, desde los 4 años suele no palparse el hígado. El examen del vaso se realiza desde la fosa ilíaca derecha. El borde suele ser blando. El vaso se mueve con la respiración profunda. También se debe medir la extensión bajo el reborde costal. En caso de dudas, se puede realizar una palpación bimanual colocando al niño en decúbito lateral izquierdo. En el preescolar, al igual que el hígado, el vaso ya no debiera ser palpable. Los riñones deben examinarse mediante peloteo bimanual. Se mueve con la respiración y se puede notar el límite superior. La hipersensibilidad implica inflamación. En general, la palpación de los riñones a esta edad es muy poco frecuente. Al examinar los genitales de un niño, como todo el examen físico, se inicia con la inspección, evaluando la presencia de vello y tamaño de estos, alteraciones congénitas, secreciones, presencia de sangre. Para palpar los testículos se debe colocar una mano sobre la región inguinal y palpar con la otra mano. Se debe evaluar si ambos testículos han descendido, si son retráctiles o si no se palpan, además del tamaño de estos. Luego se debe realizar retracción del prepucio para evaluar la presencia de fimosis, que es anormal desde los 4 años de edad. En general, el 80% de los niños de esta edad tendrá un prepucio de características normales. Finalmente,
nunca se debe olvidar evaluar la presencia de hernias inguinales. En el examen genital de una niña debe inspeccionarse la presencia de vello y tamaño de estos, las alteraciones congénitas, presencia de sangre y secreciones. Además, en el caso de la niña, se debe evaluar el himen y ver si éste se encuentra imperforado. En la etapa preescolar, la presencia de estrógenos en la mayoría de los casos es casi indetectable, lo que se traduce en genitales externos con labios mayores pequeños y labios menores muy finos, piel genital delgada, introito semiabierto con la mucosa de color rojo por visualización de sus vasos sanguíneos. El clítoris es pequeño, el epitelio vaginal es de tipo atrófico, solo con una capa de células basales y parabasales. En general, la vagina es corta, de entre 2 a 3 centímetros de longitud. Los ovarios son pequeños y abdominales, no palpables por tacto recto abdominal. Finalmente, debe recordarse la evaluación de presencia de hernias inguinales. En el examen musculoesquelético debe observarse al niño mientras camina y corre. La marcha normal se va a hacer un movimiento de apoyo talón-puntera. Se puede observar además el desgaste del calzado. Una marcha con base ampliada puede verse una inmadurez normal, habitualmente hasta los 2 años, o ser secundaria a un trastorno cerebeloso. Debe observarse cómo se incorpora el niño desde la postura tendida a la postura de pie. Hasta los 3 años, el niño gira primero en decúbito prono por la escasa fijación que proporciona la musculatura pélvica. Si se mantiene este patrón, sugiere debilidad muscular o hipotonía por alguna causa central. El sistema motor debe evaluarse a través de los movimientos, primeros activos y luego pasivos, para no hacer daño al niño. Explicar los movimientos al niño en términos comprensibles. Si es necesario, haga primero los movimientos que desea que el niño haga. Luego se debe examinar el trofismo muscular mediante la palpación de los distintos grupos musculares. Finalmente se examina el tono muscular sujetando toda la extremidad para después flexionarla y extenderla a nivel de una sola articulación. Se debe valorar el arco de movimiento y la sensación de resistencia general. En el examen de pies es muy importante en los niños evaluar la biomecánica. Esta se examina mediante la observación de la marcha y el calzado del niño, o también puede ser evaluado mediante un aparato en que el niño se para sobre él con un espejo de manera a observar los puntos de apoyo de la planta del pie. Hay cambios que son normales con la edad, como por ejemplo el pie plano, que es normal hasta los 3 a 4 años. Luego el pie va configurando su arco. Los hallazgos más frecuentes que se presentan luego de comenzar la marcha son el genu valgo o varo, que cuando son leves suelen resolverse espontáneamente después de los 4 años. La deambulación, colocando los pies hacia adentro sin tener alteración intrínseca en ellos, es normal en este periodo. El pie equino unilateral o bilateral con acortamiento del tendón de Aquiles. Pie plano flácido, que es fisiológico a esta edad. Desviaciones laterales de los ortejos. Pie plano valgo, en el cual no se observa el arco longitudinal y es fisiológico hasta los 4 años. Si persiste, se debe derivar a un especialista. Pie cabo, que es un pie con arco longitudinal exagerado, acompañado de ortejos en garra o no, y con retropié varo, valgo o neutro. Por último, el hallux valgus, en que el ortejo mayor está desviado hacia afuera de la línea media del cuerpo. En el examen de los huesos y articulaciones, las manifestaciones de las enfermedades osteoarticulares comprenden dolor en los miembros, negativo a utilizar el miembro, cojera, dolor articular o muscular, tumefacción articular y atrofia muscular. Para evaluar la columna vertebral, se debe pedir al niño que permanezca en posición firme de pie y luego que se toque la punta de los pies sin doblar las piernas.
En el examen neurológico existen 7 puntos importantes a evaluar: el estado de conciencia y la orientación del niño, los pares craneanos, la movilidad, coordinación, sensibilidad, signos meningios y el desarrollo psicomotor. La mayoría de los niños son neurológicamente normales y no requieren de una exploración formal de los reflejos, el tono, etc. La valoración neurológica solo es más detallada cuando esté indicado. Los problemas específicos en el desarrollo o en la conducta requieren una valoración detallada. A través de la conversación con el niño se puede evaluar el estado mental y la orientación. Luego, explorar los pares craneanos, que por lo general se puede valorar su funcionalidad desde los 4 años. Posteriormente, evaluar la movilidad a través de movimiento espontáneo, fuerza, coordinación, movimientos involuntarios, reflejos arcaicos, reflejos posturales y marcha. Para evaluar la coordinación, pedir al niño que coloque un bloque sobre otro, pedirle que extienda los brazos rectos y cierre los ojos, localice desviación o temblor. También se puede realizar la prueba dedo-nariz, movimientos alternantes rápidos de las manos y los dedos, que se toque sucesivamente las yemas de los dedos con el pulgar. Pedir al niño que camine colocando un pie detrás del otro y que salte. Para evaluar la sensibilidad se puede realizar la prueba de retirada a las cosquillas. Esta suele ser adecuada para descartar procesos graves. Si se considera probable la pérdida de sensibilidad, por ejemplo en caso de mielomeningocele, hay que realizar una exploración más detallada. Los signos meningios revelan una irritación meningea y están presentes en la meningitis. Los 2 signos que se evalúan más frecuentemente son el de Kernig, que se traduce en la incapacidad de extender la pierna con la cadera flexionada, y Brudzinski, que es la flexión del cuello con la resultante flexión de la cadera o rodilla. Por último, la evaluación del desarrollo psicomotor se puede realizar durante toda la entrevista mediante la observación del niño o preguntas dirigidas a él o su acompañante. Se evalúan 5 áreas: el área motora gruesa, el área motora fina, área de coordinación, área de lenguaje y área social. A los 3 años, un niño debe subir y bajar las escaleras. En el área motora fina, dibuja una figura humana levemente reconocible. Es capaz de comer solo, dice frases de al menos 3 palabras y en el área social juega con otros niños. A los 4 años, salta obstáculos, recorta con tijeras, se viste y desviste solo, relata historias y prefiere jugar en grupos. Y a los 5 años es capaz de andar en bicicleta sin ruedas de apoyo, realiza figura humana con todas sus partes, realiza su aseo personal solo, utiliza adverbios, preposiciones y conjunciones en el área del lenguaje y juega con normas de otros niños. Después de observar el examen físico realizado por el Dr. Ronco, se debe proceder a describir los hallazgos evidenciados en un examen preescolar normal, que se debe realizar de la siguiente forma. Se debe evidenciar el examen físico general, aspecto general, estado de conciencia, posición, grado de actividad y marcha, estado nutritivo, fase, expresión fisionómica, actitud frente al examen, la voz, el llanto y signos vitales. La cabeza por lo general es simétrica, no se palpan fontanelas a esta edad, la fase es no característica, la oreja con pabellón auricular simétrico, sin malformaciones, implantación adecuada y la otoscopía está normal. Ojos, contacto visual adecuado, movimientos simétricos, distancia interpupilar adecuada, sin secreciones oculares y un fondo de ojo que es normal.
Boca, mandíbula simétrica, mucosas hidratadas, sin lesiones y paladar de aspecto normal. Describir si hay dentición y la presencia de caries. Cuello, es simétrico, móvil y sin adenopatías. El tórax es simétrico, sin retracción de partes blandas. Pulmonar, murmullo pulmonar está presente, simétrico en ambos campos pulmonares. Corazón, el ritmo es regular en 2 tiempos y sin soplos. Abdomen, es redondeado, fluidos hidratorios positivos, es blando, depresible, sin dolor, sin masas, hígado palpable bajo reborde costal. Columna, sin deformaciones, sin desviaciones de ejes, sin anormalidades en línea media. Genitales masculinos, ambos testículos en bolsa escrotal, pene, escroto y región perianal, sin lesiones. Genitales femeninos, labios mayores, menores, uretra, vagina, himen, rafe medio y orificio anal, sin malformaciones. Extremidades inferiores simétricas, rango articular normal, sin lesiones. Con esto damos por finalizado el capítulo de preescolar.